En el tutorial de hoy te guiaré paso a paso para que aprendas a elaborar 2 pasteles desde cero con un resultado espectacular. Si eres principiante, este vídeo es perfecto para ti, ya que explico cada detalle de la manera más sencilla para que puedas seguir cada paso sin dificultad. Comenzaremos preparando un bizcocho esponjoso y delicioso, ideal para cualquier ocasión. Luego haremos una crema suave, firme y perfecta para forrar y decorar nuestras tartas con facilidad. Además, aprenderás a preparar un irresistible mousse de chocolate con Nutella y frutos rojos, logrando una combinación de sabores única y deliciosa. Para el toque final, decoraremos juntos 2 diseños increíbles, elegantes y con un encantador estilo vintage. Te sorprenderá lo fácil que es crear pasteles sofisticados con técnicas simples. Quédate conmigo hasta el final, disfruta del proceso y sorprende a todos con estas creaciones espectaculares. Coloca 9 huevos en el bol de la batidora junto con 300 gramos de azúcar blanca. Bato a velocidad alta durante 10 minutos hasta que la mezcla triplique su volumen y alcance el punto de letra. Bajo la velocidad e incorporo 2 cucharadas soperas de aceite de girasol, batiendo solo hasta integrar. Tamizo 300 gramos de harina común en varias tandas y la mezclo suavemente con una cuchara de madera, con movimientos envolventes para no perder el aire de la mezcla. No utilizaremos polvo de hornear. Voy a preparar 2 bizcochos de vainilla, uno de 20 centímetros y otro de 15 centímetros, ambos con forma de corazón. Engraso los moldes con aceite y reparto la mezcla en partes iguales. Paso un palito por la mezcla y doy unos golpecitos a los moldes sobre la mesa para eliminar posibles burbujas de aire. Los llevo al horno precalentado a 170 grados Celsius con calor arriba y abajo. Hornéalos durante 45-50 minutos o hasta que al pinchar con un palillo salga limpio. Desmoldo los bizcochos y los dejo enfriar sobre una rejilla. Para mejorar su textura y obtener una miga más firme y perfecta, recomiendo envolverlos en una bolsa y refrigerarlos por unas horas o toda la noche. Una vez fríos, los corto en capas de aproximadamente 2 centímetros cada una. Si quieres hacer un bizcocho de chocolate, simplemente añade a la mezcla junto con la harina 3 cucharadas de cacao puro tamizado y 2 cucharadas soperas de leche. Así de fácil. En este paso te enseño cómo preparar una crema increíble con solo 2 ingredientes, mantequilla y leche condensada. Para comenzar, añado 500 gramos de mantequilla sin sal a punto de pomada, es muy blandita y la bato durante 15 minutos a velocidad alta hasta que esté bien aireada y esponjosa. Luego raspo los laterales del bol para asegurarme que todo se integre perfectamente y empiezo a añadir 500 gramos de leche condensada en forma de hilo, sin dejar de batir. Continúo batiendo por 5 minutos más hasta obtener una crema suave, extra firme y perfecta para forrar y decorar tartas. Lo mejor de esta crema es su estabilidad y textura sedosa, ideal para lograr acabados impecables. Además, si no tienes una batidora de pie, puedes hacerla perfectamente con una batidora eléctrica manual. Todos los pasos de este vídeo. Solo tendrás que añadir un par de minutos más de batido en cada paso para obtener el mismo resultado. Anímate a probarla y cuéntame qué te parece.
En este paso te enseñaré a preparar una deliciosa mousse de chocolate y Nutella combinada con bizcocho de vainilla y chocolate. Además, la llevaremos al siguiente nivel con ganache de chocolate y una exquisita mermelada de frutos rojos, creando una explosión de sabor espectacular. Te aseguro que es pura tentación, suave, cremoso y con un sabor inigualable. Pero eso no es todo, también te mostraré cómo decorar dos tartas increíbles de forma sencilla y rápida. Para ello utilizaremos una crema perfecta para decorar, hecha con solo dos ingredientes, mantequilla y leche condensada, con una textura suave y deliciosa. Además te traigo dos diseños vintage espectaculares. Son tartas elegantes, llamativas y con un encanto retro, decoradas con diferentes boquillas, florecitas, lacitos y bolitas de colores, logrando un acabado precioso. Quédate conmigo, aprende y disfruta con este tutorial paso a paso. No olvides suscribirte a mi canal y compartir mis recetas. Es gratis y me ayudaría muchísimo a que más gente me conozca. Primer paso, hidratamos 20 gramos de gelatina sin sabor en 250 mililitros de agua fría y dejamos reposar por unos minutos hasta que se absorba por completo. Revolvemos ligeramente para mezclar bien y lo reservamos. Mientras tanto, preparamos la nata. Utilizaré 1 litro de nata en total. En una jarra medidora separamos 250 mililitros de nata. En el bol de la batidora colocamos los 750 mililitros restantes junto con 150 gramos de azúcar glass. Este ingrediente es opcional. Los 250 mililitros de nata que apartamos los pasamos a un bol, añadimos 250 gramos de chocolate negro o el de tu elección y lo llevamos al microondas o baño María hasta que el chocolate se derrita por completo. En este momento comenzamos a batir la nata del bol de la batidora junto con el azúcar glass durante 1 o 2 minutos. Al bol con el chocolate derretido le añado 2 cucharadas soperas de Nutella caliente. Ahora es el turno de la gelatina hidratada. La llevamos al microondas calentándola en pequeños intervalos hasta que se disuelva por completo. Una vez caliente la añadimos al chocolate y batimos ligeramente para integrarla bien. Este es el punto ideal de la nata, suave. Le agregamos toda la mezcla de chocolate y gelatina y batimos solo unos segundos, lo justo para integrar los ingredientes. Y listo, así de fácil se consigue una deliciosa crema en tan solo unos minutos y en 3 simples pasos. Puedes utilizar cualquier tipo de crema para batir. Yo utilizo crema vegetal, pero si prefieres una nata de origen animal, el resultado será aún más delicioso. Tengo preparados 2 moldes, uno de 20 centímetros y otro de 15 centímetros, ambos forrados con plástico acetado de 12 centímetros de alto. Coloco un bizcocho en cada molde y los humedezco con almíbar. Luego añado ganache de chocolate a la tarta grande y mermelada de frutos rojos al molde pequeño, asegurándome de distribuir bien la mezcla. A continuación, vierto la mitad de la mousse en los 2 moldes, repartiéndola de manera uniforme. Luego, en el molde pequeño, coloco otro bizcocho encima. En el molde grande introduzco un bizcocho de chocolate de 18 centímetros de diámetro en el centro de la mousse, presionando ligeramente para encajarlo bien. Lo humedezco bien con almíbar y extiendo 2 cucharadas de ganache de chocolate por encima. Finalmente cubro con el resto de la mousse de chocolate y añado otra capa de bizcocho.
Para terminar, extiendo una fina capa de ganache y mermelada y luego giro el bizcocho tal como lo muestra en el vídeo. Tapo cada molde con plástico film y los llevo a la nevera hasta el día siguiente. Dejamos que reposen para que la gelatina actúe y la mousse adquiera la textura perfecta. Ahora voy a desmoldar el pastel para forrarlo y decorarlo. Mira lo firme que ha quedado. Quiero comentarte algo muy importante. Cuando un pastel es firme y tiene los laterales rectos, como este, ya tienes la mitad del trabajo hecho a la hora de forrar y decorar. Esto facilita muchísimo el alisado y la cobertura. Comienzo aplicando la primera capa de crema, una capa fina para sellar las migas. Aliso bien la superficie y llevo el pastel a la nevera por 10 minutos. Te recomiendo muchísimo probar esta crema, es perfecta para forrar y decorar, es muy estable y no corres el riesgo de que tu tarta tenga grietas. Además, se mantiene impecable en la nevera durante varios días. Luego aplico la segunda capa de crema y aliso nuevamente. Relleno las mangas pasteleras con la crema teñida de diferentes colores y usando distintas boquillas. Te dejo los números de cada boquilla en la cajita de descripción. Si te gusta mi vídeo, me haría muy feliz si te suscribes a mi canal y dejas un comentario. Decora de la manera que más te guste. Este tipo de diseño es muy versátil y luce increíble con cualquier decoración. Aquí quiero destacar la consistencia de la crema, que es perfecta y extra firme. Es una opción ideal para decorar ya que se mantiene estable y facilita el trabajo. Además, con esta crema tu tarta no se agrieta. Puedes comprobarlo por ti mismo. Tu pastel decorado se mantendrá impecable en la nevera durante varios días. Eso sí, es importante que tenga un relleno adecuado y una base firme y resistente para lograr el mejor resultado. Consejo importante: como esta crema tiene base de mantequilla, en climas cálidos puede ablandarse dependiendo de la temperatura del ambiente. Si trabajas en un lugar con mucho calor, te recomiendo llevar las mangas pasteleras a la nevera en intervalos cortos para mantener la consistencia adecuada. Para que la tarta luzca aún más bonita, le agrego unas perlas blancas, florecitas, unos lacitos y una corona. El resultado es un pastel divino, delicioso y con un toque elegante y sofisticado, perfecto para cualquier ocasión especial. Cuéntame en los comentarios cómo decoras tus pasteles, qué tipo de crema sueles utilizar. ¿Has probado alguna de mis recetas? Me encantaría leerte. Ahora desmoldo el segundo pastel, que mide 15 centímetros de diámetro por 12 centímetros de altura. Lo forraré con la misma crema pero en otro color.
Comienzo aplicando una capa fina de crema para sellar las migas y lo llevo a la nevera por 10 minutos. Luego añado la segunda capa de crema y paso directamente a la decoración sin volver a enfriar. Así de fácil puedes conseguir 2 pasteles en unos pocos pasos. Con la misma crema del mousse he logrado conseguir 2 pasteles. Si quieres elaborar solo uno, simplemente divide por la mitad la cantidad de los ingredientes. Es la hora de probar estos pasteles. Han estado 2 días en la nevera sin tapar y como puedes ver no tienen grietas y siguen igual que cuando los decoré. Increíble. Ahora corto el segundo pastel, el de frutos rojos, y la rebanada queda perfecta. Está delicioso. Puedes usar cualquier tipo de mermelada casera o incluso fruta fresca en taquitos pequeños. Mira qué rebanada tan perfecta. Bizcocho de vainilla con un bizcocho intermedio de chocolate. Crema de mousse de chocolate con ganache de chocolate y Nutella. ¡Buah! Está delicioso, suave, cremoso y con un sabor espectacular. Comparte este tutorial en tus redes y ayúdame a que más gente me conozca y aprenda con mis recetas. Además, quiero hacerte una pregunta si estás comenzando en este maravilloso mundo de la repostería. ¿En qué parte del proceso encuentras más dificultades? ¿En la elaboración de los bizcochos? ¿En las cremas del relleno? ¿En la decoración? ¿O en el manejo de las herramientas adecuadas? Déjame tu respuesta en los comentarios y si quieres también una reseña sobre el vídeo. Me encantaría leerte y ayudarte en lo que necesites. Muchas gracias y hasta pronto.